Bienvenidos de nuevo. Soy una chica de 25 años que aceptó casarse con un hombre de 70 para salvar a toda su familia, que estaba al borde de la quiebra. Pero, apenas un mes después, logré que toda esa familia poderosa se arrodillara frente a la entrada, suplicándome perdón. Entonces, ¿qué pasó en esa noche de bodas que hizo que una joven como yo pudiera darle la vuelta a toda una dinastía? La música suave de la orquesta sonaba en el lujoso salón de bodas del Hotel 5 Estrellas más famoso de Ciudad de México. Pero para mí, sonaba como un lamento que despedía mi juventud. Me llamo Anchi, tengo 25 años y hoy es mi boda. Llevo puesto un vestido de novia carísimo, hecho a la medida en Francia. Mi cabello está recogido de manera elegante y mi rostro maquillado para ocultar mis ojos cansados y la mirada de un alma que se siente muerta por dentro. Parezco una muñeca sin emociones, exhibida en una jaula dorada y reluciente. Estoy junto al hombre que ahora será llamado mi esposo, el señor Joan Lam, presidente del grupo inmobiliario HNGTHNH. Tiene 70 años, cabello completamente blanco, cuerpo delgado y necesita un bastón para poder mantenerse en pie. Viste un elegante traje negro, pero parece demasiado grande para su cuerpo desgastado por la edad. Durante toda la ceremonia, no me dirigió ni una sola palabra. Su mirada no se cruzó con la mía, solo estaba fija en un punto indefinido, con una tristeza profunda e inexplicable. A nuestro alrededor, los invitados eran personas importantes, empresarios exitosos, damas elegantes. Brindaban y decían palabras bonitas, pero en sus ojos yo podía leer curiosidad, lástima y hasta desprecio. Murmuraban entre ellos, lo suficiente para parecer educados, pero también para que yo escuchara todo, pobrecita yo, una chica joven y bonita, y tener que casarme con un viejo que está a punto de morir, pobrecita. Más bien era un intercambio, una chica aceptando pagar un precio alto para cambiar su vida. Se decía que la familia estaba en bancarrota, llena de deudas. Y tenían razón. Esto era un intercambio. Vendí mi juventud, vendí mi amor, vendí mi vida entera para salvar a mi familia. Hace 3 meses, la constructora de mi papá declaró bancarrota. Los socios le dieron la espalda y el banco empezó a presionar para cobrar. La casa donde vivíamos estaba a punto de ser embargada. Mi papá, de un día para otro, tenía más de la mitad de su cabello gris, y mi mamá lloraba todos los días hasta quedarse sin lágrimas. En medio de tanta desesperación, el hijo mayor del señor Joan Lam apareció como representante del principal acreedor de mi papá. Pero no vino a ser cruel. En cambio, hizo una propuesta. Una propuesta que parecía humana, pero en realidad era una sentencia de muerte para mi vida. Y tía, entiendo la situación de su familia, dijo con tono educado. El señor Joan Lam siempre ha tenido un deseo, tener compañía en su vejez. Su salud últimamente no es buena y estamos demasiado ocupados para cuidarlo bien. Si aceptan que su hija se case con él, acompañándolo en sus últimos años, el grupo HNGTHNH cancelará todas las deudas de su empresa y les dará un capital para empezar de nuevo. Toda la habitación quedó en silencio. Mis papás estaban atónitos y yo sentí que la sangre en mi cuerpo se congelaba. No era una propuesta de amor, era un trato. Estaban usando la vida de toda mi familia para obligarme a decir que sí. Vi a mis padres, vi las lágrimas correr por sus rostros llenos de arrugas profundas, y supe que no había otra opción. Yo, acepto, dije con la garganta seca y un corazón que parecía aplastado por alguien. Y así se llevó a cabo este extraño matrimonio, una boda lujosa y ostentosa para esconder que, en realidad, todo había sido una compra y venta, nada más, yo estaba ahí, como un objeto valioso que ya había sido pagado. Dejando que me miraran, me juzgaran y hablaran a sus anchas. De vez en cuando, atrapaba la mirada de THY, la hija del señor Lam. Me miraba con desprecio, como una señora viendo a una criada recién comprada. Ella y sus amigas murmuraban entre ellas y se reían a carcajadas. Yo sabía que se estaban burlando de mí. La fiesta se prolongaba en medio de falsedad. Yo sonreía como un robot, inclinando la cabeza y recibiendo felicitaciones vacías. Finalmente, cuando la noche cayó, la fiesta terminó. El hermano mayor de mi esposo, se acercó y me dio una palmada ligera en el hombro. «Estás cansada, ¿verdad?»,
Ve a descansar. Papá también necesita dormir temprano. Su voz era suave, pero en sus ojos solo vi frialdad y cálculo. La sirvienta me acompañó hasta la habitación nupcial en el piso más alto de la mansión. La habitación era enorme y lujosa, diseñada al estilo de la realeza europea. Pero para mí no era más que una jaula dorada, fría y sin alma. Me senté al borde de la cama de seda, mi cuerpo pequeño perdido en aquel espacio gigante. Ya me había preparado mentalmente para esta noche, para lo que estaba por venir. Me repetí a mí misma que debía aceptar, que debía soportar todo por mi familia. Media hora después, la puerta se abrió suavemente. El señor Juan Blam entró lentamente, apoyándose en su bastón de madera oscura. Había cambiado su traje de gala por un pijama de seda gris, que lo hacía ver aún más viejo y cansado. No me miró, solo caminó en silencio hacia el sillón en la esquina y se sentó. Su suspiro resonó pesado en la quietud de la habitación. Yo permanecí inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora, las manos entrelazadas hasta ponerse blancas. Esperé, pero el tiempo pasaba y él seguía allí, inmóvil como una estatua. Miraba hacia la ventana, donde la ciudad brillaba con luces. El silencio era asfixiante. De repente, escuché un leve sollozo. Levanté la mirada, sorprendida. El señor Juan Blam, el hombre poderoso que todos los periódicos alababan, estaba sentado allí, con los hombros temblando. Se llevó la mano al rostro, pero no pudo contener los sollozos. Lloraba como un hombre que ha vivido casi toda su vida, cargando impotencia y dolor profundo. Lo que estaba viendo era algo que jamás habría imaginado. Yo esperaba frialdad, exigencias, incluso rudeza. Pero nunca, nunca pensé en lágrimas. ¿Qué estaba pasando? Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Después de un rato, él logró controlar sus emociones. Bajó lentamente las manos y me miró con los ojos rojos, llenos de lágrimas acumuladas. En esa mirada no había deseo, solo súplica y una desesperación profunda. Entonces, con mucha dificultad, se puso de pie y caminó hacia mí. Y lo que hizo después me dejó totalmente helada. Él se arrodilló frente a mí, sus manos viejitas temblaban mientras tomaban la orilla de mi vestido de novia. Chica, su voz se quebró entre sollozos. Perdóname, por favor, perdóname. Te ruego, ayúdame, sálvame. Sálvame de mis propios hijos. Sus palabras cayeron sobre mí como un rayo. Mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Qué demonios estaba pasando en esta familia? Mi cabeza daba vueltas, el pecho me dolía como si me lo aplastaran. Yo me quedé ahí, inmóvil, viendo a un hombre que podría ser de la edad de mi abuelo, arrodillado frente a mí, suplicando que lo salvara de sus propios hijos. Era tan absurdo, tan fuera de este mundo, que pensé que tal vez estaba soñando, o que él estaba perdiendo la razón. Intenté dar un paso atrás, incluso pensé en ayudarlo a levantarse, pero la desesperación en sus ojos me detuvo. Esa no era la mirada de un loco, era la mirada de un animal acorralado, usando sus últimas fuerzas para pedir ayuda. ¿Qué está diciendo, señor? Balbuceé. ¿Un ITHY? Ellos son sus hijos. El señor Lam levantó la cabeza. Las lágrimas resbalaban por su rostro lleno de arrugas. Y entonces sonrió, una sonrisa amarga, más dolorosa que su llanto. ¿Hijos? Sí. Son mis hijos. Los mismos hijos para los que construí todo este imperio, pero ya no quieren esperar más, muchacha. No pueden esperar a que yo muera de manera natural. Se apoyó en la orilla de la cama para ponerse de pie, su cuerpo flaco temblaba. Caminó hacia la mesa y sirvió un vaso de agua, pero le temblaba tanto la mano que el agua se derramaba. ¿Ves cómo estoy? Dijo con la voz llena de amargura. La gente de afuera dirá que ya estoy viejo, enfermo, que mi corazón está fallando. Sí, es cierto, tengo una enfermedad del corazón. Pero no debería estar deteriorándome tan rápido. Se volvió hacia mí, directo, sin parpadear. ¿Sabes por qué estoy así? Preguntó. Y lo que vi en sus ojos me heló la sangre, porque todos los días, continuó él, en cada comida, en cada vaso de agua, ellos me ponen una medicina.
Un veneno hecho de hierbas, diseñado para destruir poco a poco mi corazón, para que mi enfermedad empeore de la forma más natural posible. Ellos quieren que yo muera, en silencio. Que parezca la muerte normal de un anciano enfermo. Así podrán heredar todo sin que nadie sospeche. Cada palabra que decía me caía encima como un trueno. Detrás de esa apariencia de hijos atentos, preocupados por la salud de su padre, se escondía un plan horrible para matarlo y quedarse con toda su fortuna. Y en ese momento lo entendí todo. Entendí por qué se había apresurado tanto en organizar esta boda. No era para buscarle compañía a su padre. Era porque necesitaban un peón. Alguien que estuviera junto al señor Lam las 24 horas. Alguien que pudiera encargarse de las últimas etapas del plan sin levantar sospechas. Y yo. Una muchacha pobre, necesitada de dinero, con apariencia frágil y fácil de manipular, era la candidata perfecta. Entonces, esta boda, no pude terminar la frase, el horror me apretaba la garganta. Esta boda es parte de su plan, me interrumpió el señor Lam, con un tono amargo. Te trajeron aquí con el título de mi esposa, mi cuidadora, pero para todos los de afuera tú solo eres una interesada. Nadie va a fijarse en lo que realmente haces. Y cuando yo muera, podrán echarte la culpa sin problema. Dirán que tú querías quedarte con todo y que por eso no me cuidaste bien, o que incluso me envenenaste. Un plan perfecto, ¿no? 2 pájaros de un tiro, alguien que me vigile, y una culpable lista para sacrificar. Yo retrocedí un paso, temblando de pies a cabeza. ¡Qué asco! ¡Qué monstruosidad! Yo pensaba que era víctima de un simple intercambio por dinero. Pero el papel que me habían dado en esta obra era mucho peor. No solo era un objeto comprado. Era el chivo expiatorio. He intentado resistirme, continuó él. Cambié a todo el personal de servicio, pero de nada sirvió. Ellos ya habían metido a su gente por todas partes. Me dejaron completamente aislado dentro de mi propia casa. Cada llamada, cada visita, todo está vigilado. Ya no puedo confiar en nadie, por eso tuve que buscarte a ti, continuó él. ¿Pero por qué yo? Pregunté, totalmente confundida. Yo soy una desconocida, ¿qué podría hacer? Porque tú eres la única que no está bajo su control, dijo con firmeza. Ellos creen que eres una muchacha ingenua, fácil de manipular. No te ven como una amenaza. No se van a cuidar de ti. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos, con una mezcla de tristeza y esperanza. Y lo más importante, dijo con voz suave. En ti veo algo que no se compra ni se finge, bondad, y una fuerza interior igualita a la que tenía tu madre. Yo sé que no te vas a quedar cruzada de brazos mientras el mal se pasea por esta casa. El señor Lam caminó hacia un viejo mueble de madera tallada. Después de mover un par de cosas, abrió un compartimento secreto y sacó una cajita de madera. Dentro había una llave de bronce, vieja y fría. Esta es, mi última esperanza, susurró. Me puso la llave en la mano. Su peso no era normal. Sentí como si me estuviera entregando algo mucho más grande que un pedazo de metal. Esa llave abre una caja de seguridad en un banco en Suiza, explicó. Ahí guardé mi testamento real, y todas las pruebas de lo que ha hecho durante años, lavado de dinero, corrupción, negocios ilegales. Él cree que lo escondió bien, pero no pudo engañarme. Me quedé helada. Esa llave no solo protegía su vida, también podía destruir a toda una red de criminales vestidos de hijos perfectos. ¿Y qué quiere que haga? Pregunté con la voz temblorosa. Tu misión, dijo él, con urgencia, es salir de esta casa como puedas. Llegar al banco. Y hacer públicas esas pruebas. Solo así sus crímenes saldrán a la luz, y yo podré descansar en paz. Sus manos, viejas pero fuertes, apretaron las mías. Sé que es peligrosísimo, continuó. Ellos tienen cámaras, espías, todo vigilado. Debes actuar con calma, fingir que no sabes nada, seguir interpretando el papel de la esposa joven, dulce y obediente. Espera el momento indicado. Solo necesitas una oportunidad, una sola. Te lo ruego, muchacha, ayúdame.
Miré al hombre que había sido poderoso toda su vida, ahora reducido a alguien que tenía que suplicarle a una desconocida. El miedo en mi pecho seguía ahí, apretándome, pero algo más fuerte comenzó a crecer: coraje, indignación, y un deseo profundo de hacer lo correcto. Ya no era la misma chica temerosa de ayer. El destino me había empujado a esta batalla. Y yo no iba a retroceder. Respiré hondo. Sí, señor, dije con firmeza. Yo lo voy a ayudar. Al escuchar mi respuesta, el señor Lam parecía aliviado, como si un peso enorme se le hubiera quitado de encima. Se dejó caer en la silla, respirando con dificultad. En ese momento, se escucharon pasos acercándose desde el pasillo. Cada vez más claros, firmes y decididos. Mi corazón se me subió a la garganta. Rápidamente escondí la llave de bronce bien dentro de mi pijama, tratando de controlar mi respiración. El señor Lam también se sobresaltó. Su rostro envejecido palideció, y la desesperación volvió a aparecer en sus cansados ojos. ¿Nos habían descubierto? Antes de poder reaccionar, la puerta se abrió de golpe, sin siquiera un toque. Entró Thy, la hija del señor Lam, seguida por una sirvienta de mediana edad. Thy llevaba un pijama de seda rojo intenso que resaltaba su figura cuidada con esmero. Su rostro era hermoso, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. Me miró a mí, parada junto a la cama, y luego al señor Lam, que seguía sentado y jadeando en la silla. Una sonrisa irónica apareció en sus labios pintados de rojo. «Oh, ¿y qué tal? ¿Papá y su joven madrastra ya descansando?», y dijo con voz dulce pero venenosa. «Noche de bodas y el ambiente se ve tan tenso, ¿no, papá?». Su tono parecía un caramelo, pero cada palabra era un veneno. ¿Estaba contándole mis desgracias a ella? ¿Hablando de cómo sus hijos lo habían traicionado? Bajé la mirada, apreté las manos y traté de interpretar a la perfección a la novia asustada y confundida. No debo mirarla a los ojos ni un segundo. Si dejo que vea mi furia o mi desprecio, lo descubrirá, me repetí. «Thy, ¿qué haces entrando a esta hora?», y dijo el señor Lam, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba de enojo. «Esta es mi habitación privada. Sin mi permiso, nadie puede entrar». «¿Tu habitación privada?», se rió Thy con un sonido agudo y cortante. «Toda esta casa, todo el grupo HNGTHNH, ¿qué hay que no esté bajo nuestro control, papá? Vamos, acepta la realidad, ya estás viejo, senil, tu tiempo terminó. Ahora es nuestro turno». Se acercó a la barra del minibar en la esquina, se sirvió un trago de licor y me miró con esos ojos fríos y calculadores. «Solo quería ver cómo está la nueva esposa de papá, para ver si lo cuida bien», dijo mientras daba un sorbo, fijando su mirada en mí, afilada como un cuchillo. «Oye tú, muchachita, ¿cómo dijiste que te llamabas?». «Ah, sí, Anchi, ¿verdad?», y dijo Thy, alzando una ceja. «Eres bonita, no lo niego, pero se te ve demasiado ingenua. Dime, ¿sabes cuál es tu verdadero papel en esta casa?». Yo no respondí. Solo negué con la cabeza, temblando como una hoja. «Tu tarea», susurró ella pegándose a mi oído, con esa voz bajita que igual se escuchaba clarito, «es asegurarte de que mi papá descanse bien, que esté tranquilo, y, lo más importante, que tome sus medicinas a la hora correcta. Con la dosis correcta. ¿Entendiste?», remarcó dosis correcta de una forma que me heló la sangre. No era una instrucción. Era una amenaza disfrazada. «Komai», llamó de repente a la empleada que venía con ella. «Desde hoy tú te vas a encargar personalmente de toda la comida y los medicamentos del señor. Todo debe prepararse exactamente como lo indique el médico de la familia». Y la esposa joven me miró de arriba abajo con desprecio. «Ella solo va a acompañarlo. Nada más. No quiero que toque absolutamente nada». «¿Oíste?». «Sí, señorita», respondió Mai inclinando la cabeza. En ese instante lo entendí todo. Este era un nuevo movimiento en su juego sucio. Desde que me trajeron aquí, ya tenían preparada la trampa. No confiaban en mí. Solo me estaban usando como pantalla.
El verdadero envenenamiento lo harían sus empleados de confianza. Yo, en esta historia, no era más que una prisionera silenciosa. Un adorno. Una testigo forzada. Y con razón tu mamá Jimailaku, gruñó al señor Lam, apretando los dientes, intentando ponerse de pie aunque las piernas ya no le respondían. Eres un demonio. Gracias por el cumplido, papá, THY sonrió con burla. Si no me volviera un demonio, ¿cómo crees que se sobrevive en este mundo? Bueno, ya no les quito más el tiempo. Que pasen una linda noche de bodas. Que disfruten mucho. Dicho eso, dejó el vaso sobre la mesa con fuerza y salió caminando como si fuera la dueña del mundo. La empleada Mai me echó una mirada rápida, fría, y también salió, cerrando la puerta. La habitación volvió a quedar en un silencio que pesaba como una lápida. El señor Lam cayó nuevamente sobre la silla, completamente agotado. ¿Ves? ¿Ya viste? Para ellos ya no valgo nada. Mi tiempo se está acabando, muchacha. Corrí a servirle un vaso de agua tibia. Y esta vez mis manos ya no temblaban. La arrogancia de THY no me asustó. La verdad, me dio más fuerza. Me encendió algo por dentro. Ahora más que nunca, yo sabía qué tenía que hacer. Y no se preocupe, Buck, le dije con voz firme. Le prometo que voy a encontrar la manera. Pero primero, usted tiene que mantenerse fuerte. Necesitamos tiempo, y yo no pienso dejarlo caer. Buck no debe tomar ninguna de las medicinas que ellos le den, le dije en voz baja. Yo, voy a buscar la forma de cambiarla sin que nadie lo note. El señor Lam me miró sorprendido. En sus ojos viejos apareció una lucecita de esperanza, chiquita pero brillante. ¿Pero cómo lo vas a lograr? Susurró él. Ellos vigilan todo. Soy su esposa, aunque sea solo de nombre, respondí. Eso me da permiso para estar cerca de usted todo el tiempo. Solo necesito una oportunidad. Una sola. Y no la voy a dejar pasar. Esa noche, yo no dormí en la cama grande que habían preparado para la noche de bodas. Extendí una cobija en el piso, justo al lado de la cama del señor Lam. Le dije que era para poder atenderlo si necesitaba algo, pero la verdad era otra. Yo tenía que protegerlo. No podía dejarlo solo ni por un segundo. No mientras cualquiera pudiera entrar y hacerle daño en cuanto yo me distrajera. Me recosté en el suelo frío, apretando la llave de metal contra mi pecho, pero dormir era imposible. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo engañar a Mai, la empleada que THY había puesto a vigilarlo? ¿Cómo salir de esta mansión que ahora parecía una prisión llena de cámaras y ojos por todas partes? ¿A quién podía pedirle ayuda? ¿A mis papás? No. Jamás los pondría en peligro. ¿A mis amigas? Ninguna podría enfrentarse a una familia con tanto dinero y poder. Me sentía sola. Completamente sola. Como si la única puerta de salida estuviera a kilómetros de distancia. Y mientras el cielo empezaba a aclarar, una idea me cayó encima como un rayo. Si había alguien. Una persona que podría ayudarme. No era rico, ni poderoso. Pero tenía algo mucho más valioso en este momento. Lealtad absoluta al señor Lam. Y un odio profundo hacia sus dos hijos. Esa persona era el chofer de toda la vida de ONG Lam, el Cheu Tun. La imagen de él se prendió en mi mente como una chispa de luz en plena oscuridad. Había trabajado con el señor Lam más de 20 años. Era como un perro guardián fiel, siempre a su lado, siempre protegiéndolo. Hasta que, de un día para otro, lo corrieron. Oficialmente, dijeron que ya estaba viejo, que su pulso no era estable. Pero yo había escuchado otra versión. Las empleadas murmuraban que el verdadero motivo fue que un día se atrevió a levantarles la voz a Un y a THY, cuando ellos insultaron a su propio padre. Los hijos de ONG Lam usaron su poder para sacarlo de la casa. Lo expulsaron como si fuera basura. Por eso, estaba segura. Si había alguien que nos ayudaría, era él. El problema ahora era, ¿cómo contactar a Cheu Tun? Esta mansión se había convertido en una fortaleza.
Cada movimiento estaba vigilado. La empleada Mai no se me despegaba. Donde yo iba, ella iba. Como si fuera mi sombra. Yo necesitaba un plan. Uno que no dejara huellas. Uno que me permitiera llegar a la única persona que aún podía salvarnos. Y tenía que encontrarlo rápido, antes de que los hijos del señor Lam decidieran que ya no valía la pena esperar más. La señora no decía mucho, solo me observaba todo el tiempo con esos ojos fríos y calculadores. Cada vez que tomaba el teléfono, ella pasaba cerca y miraba la pantalla de reojo. Cada vez que salía al jardín, ella aparecía con alguna excusa para vigilarme. Sabía que estaba bajo vigilancia las 24 horas, cada movimiento extraño sería detectado de inmediato. No podía llamar directamente, ni enviar mensajes. Tenía que encontrar una forma de hacerlo de manera natural y astuta, sin levantar sospechas, para poder salir de ahí y mandar noticias a Cheutun. Me recosté en el piso, fingiendo cansancio para dormirme, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que preparar una actuación perfecta, una obra que hiciera que los enemigos abrieran la jaula por sí mismos. A la mañana siguiente, comenzó mi actuación. Me mostré aburrida y triste. No comía, me sentaba en silencio junto a la ventana mirando el jardín. Cuando THY regresó a casa para supervisar, levanté la mirada con ojos llorosos. Yem, he estado tanto tiempo en casa que me siento aburrida, dije con voz débil. ¿Puedo salir un rato? Quiero ir a la librería y comprar unos libros interesantes para leerle a mi papá. Lo veo sentado solo y me da mucha pena. Estaba apostando a dos cosas. Primero, al orgullo de THY. Siempre me veía como una tonta débil que jamás se atrevería a rebelarse. Segundo, mi excusa de los libros era perfecta. Parecía una esposa obediente y preocupada solo por su marido. Tal como esperaba, THY me miró con superioridad, mitad compasión, mitad desprecio. Ah, sí. Tú piensas en tu papá, ¿eh? Bueno, está bien, es cierto que estar encerrada todo el tiempo puede enfermarte. Pero no puedes ir sola. Mai te acompañará mañana. Y gracias, hermana, dije bajando la cabeza para ocultar la pequeña chispa de alegría que se encendió en mis ojos. Si ustedes también sienten un poco de esperanza por la primera movida inteligente de Anchi, denle un me gusta a este video, que le dará fuerza para lo que viene. El plan había tenido éxito a la mitad. Ahora venía la parte más importante, como avisarle a Cheutun. Antes de salir, pedí permiso para hacer una llamada a Dylan, la antigua empleada que me había cuidado desde niña. Le dije a THY que quería saber cómo estaba Dylan y pedirle que buscara algunos libros antiguos que mi papá solía leer. Era una excusa completamente válida. Ella no podía negarse. Por supuesto, Mai estaba ahí al lado escuchando y vigilando todo. Marqué el número de Dylan, y su voz cálida sonó al otro lado de la línea. Traté de mantener la calma y la voz normal, preguntando cómo estaba, cómo iba su trabajo. Luego pasé a lo importante. Comencé un monólogo cifrado que solo Dylan y las personas más cercanas a mi familia podrían entender. ¿Recuerda cuando mi papá me llevaba a la librería antigua Anchi en la calle Nuindú? ¿La recuerda? Esa pequeña librería con el dueño viejito que siempre contaba historias divertidas. Esta tarde planeo ir, sobre las 3. Quiero buscar unos libros de novela histórica que a mi papá le gustaban, especialmente ese llamado Plan Fénix. ¿Y cómo estará últimamente Cheutun, el chofer? Siempre nos llevaba con papá, ¿no? Cada detalle era un código. Anchi, mi nombre y el de mi papá, Nuindú, recordando el lugar de origen de Cheutun en ATNH, las 3 de la tarde y Plan Fénix, un nombre inventado que simbolizaba renacer de las cenizas, un grito de ayuda. Y, lo más importante, mencioné a Cheutun directamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sabía que Dylan estaba procesando la información. Ella era muy inteligente y perspicaz. Ah, sí. Dijo finalmente con un cambio en la voz. La librería todavía existe, hija. Puedes ir sin problema, seguro encuentras libros valiosos. Y Cheutun, últimamente habla mucho de ti con tu papá. Está bien, está sano. Suspiré aliviada. Había entendido.
Está bien, Di, cuelgo ahora. Gracias, Di. Terminé la llamada. Komai ni siquiera sospechó nada. La actuación había salido perfecta. A las 2 en punto de la tarde, el auto de la familia nos llevó a la librería antigua Anchi. Caminé despacio entre los estantes, hojeando los libros con cuidado para ganar tiempo. Komai seguía detrás, firme, sin perderme de vista ni un segundo. Komai, dije, llevándome la mano al estómago y frunciendo el ceño, creo que me moví mucho en el carro y me duele un poco la panza. ¿Podrías quedarte aquí el rato y escoger los libros por mí? Voy al baño rapidito y vuelvo enseguida, era una excusa clásica, pero súper efectiva. Komai no podía seguirme hasta el baño, era obvio. Dudó tantito, pero al final asintió. Está bien, pero ve rápido y regresa. Yo caminé con prisa hacia el fondo de la librería, donde estaban los baños. Al dar vuelta por un pasillo escondido detrás de unos estantes, lo vi, una silueta masculina que conocía muy bien. Un hombre delgado, de rostro cansado y cabello ya canoso, era Cheu-tun. Mi corazón empezó a latir bien fuerte. Pasé junto a él como si nada y, sin voltear, deslicé el papelito doblado en el libro que él sostenía. Él no levantó la mirada, siguió fingiendo que leía, pero vi como sus dedos apretaron la nota. Me metí al baño unos minutos, solo para que pareciera normal. Cuando salí, Cheu-tun ya no estaba. De camino de regreso a la mansión, mi mente estaba vuelta loca. ¿Confiaría en mí? ¿Se atrevería a enfrentarse a la familia Hoang? ¿O pensaría que todo era demasiado peligroso? Pero al entrar a mi habitación, lo vi claro como el agua. Sobre la mesa había una cajita de leche de la que siempre tomo y un periódico de seguridad, el que Cheu-tun leía todos los días. En la esquina, había un circulito hecho con lápiz, marcando una frase. El plan Fénix ha iniciado. Sentí que por fin tenía un aliado. Pero lo que yo no sabía, era que cuando yo y Komai salimos de la librería, desde un coche negro estacionado enfrente, alguien desconocido tomó una foto justo en el instante en que pasé al lado de Cheu-tun. Mientras yo celebraba en silencio la pequeña señal de esperanza, en realidad ya había un peligro siguiéndome. Aún así, el mensaje del periódico me dio fuerza. El plan Fénix había comenzado. Cheu-tun no solo me creyó, estaba listo para actuar. Ya no estaba sola en esta guerra. Pero la imagen mental de ese extraño con la cámara se quedó como una espina en mi cabeza, un peligro silencioso que no podía ignorar. Los días siguientes seguía actuando como la esposa joven, sumisa y resignada. En el día le leía libros al señor Lam, lo acompañaba a caminar por el jardincito detrás de la mansión, siempre con Komai pegada a mí como sombra. Pero detrás de mi cara triste y obediente, mi mente trabajaba sin parar. Tenía que encontrar la forma de cambiar el veneno que ellos le estaban dando al señor Lam. Y la oportunidad llegó una tarde, cuando la lluvia caía con fuerza. Como siempre, Komai subió con una taza de medicina herbal espesa, de color café oscuro y con un olor súper fuerte. Ella nunca se iba hasta que se aseguraba de que él se la tomara toda. Komai, la llamé con una voz suave, casi temblorosa, con voz débil, sosteniendo mi frente, dije. Y debe ser por el cambio de clima, me duele mucho la cabeza. ¿Podría, por favor, bajar a la cocina y prepararme un té de jengibre bien caliente? Tengo mucho frío. Era un pedido totalmente normal, pero en esta situación era una prueba. Komai me miró con ojos inquisitivos. No quería dejar la habitación, no quería que yo y el señor Lam quedáramos solos con la medicina. Voy a llamar a alguien más para que lo traiga, dijo con frialdad. No, no hace falta, apresuré mis palabras, tosiendo suavemente. No quiero molestar a nadie más. Además, solo el té de jengibre hecho por usted me cae bien. Solo un poquito, por favor. Intenté halagarla, tocando su orgullo como empleada de tantos años. Parecía dudar un poco. Justo en ese momento, el señor Lam colaboró perfectamente. Y yo también siento un poco de dificultad para respirar, ve a traerle el té, dijo, frunciendo el ceño y sujetándose el pecho. Ante la repentina condición de ambos, Komai ya no pudo negarse. Me lanzó una mirada fulminante y finalmente, a regañadientes, se dio la vuelta y bajó a la cocina.
En cuanto su figura desapareció detrás de la puerta, actué de inmediato. Rápido como un rayo, corrí hacia la ventana donde había colocado una pequeña planta de potos. Vertí la medicina venenosa en la tierra, luego saqué un frasco pequeño que había escondido detrás de la cortina. Dentro estaba la medicina verdadera, preparada en secreto por Cheutun y entregada a mí mediante un jardinero sobornado. Vertí la medicina real dentro del tazón de cerámica. El color y el aroma eran casi idénticos, casi imposible de diferenciar. Todo ocurrió en menos de un minuto. Cuando coloqué todo de nuevo y regresé a mi lugar junto al señor Lam, Komai apareció con la taza de té de jengibre. No tenía idea de nada, solo me pasó la taza y luego se centró en el señor Lam. Se le va a enfriar la medicina, señor, tómela rápido para que esté caliente. El señor Lam me miró, y yo asentí discretamente. Bebió todo de un solo trago. Esta vez, el sabor no era amargo ni desagradable, sino dulce y reconfortante, lleno de hierbas nutritivas. Está más fácil de tomar hoy, comentó el señor Lam sin darse cuenta. Komai se detuvo, sus ojos llenos de sospecha. ¿Más fácil de tomar? Y dijo, intentando no mostrarlo. Sí, es la misma medicina de siempre. Solo que hoy me siento un poco mejor, apresuró a aclarar el señor Lam. Aunque ya había entendido, la semilla de la duda había quedado plantada en Komai. Esa noche la vi salir furtivamente al jardín, revisando la planta de potos donde había vertido la medicina. Supe que a partir de ahora, la vigilancia sería aún más estricta. Unos días después, mientras leía en la biblioteca, CHTHY irrumpió de repente. Tiró sobre la mesa una tablet. En la pantalla, una foto muy clara me mostraba de pie, conversando con Cheutun en la librería, aunque estábamos parados lejos uno del otro, fingiendo que ni nos conocíamos. El ángulo de la persona que nos estaba siguiendo alcanzó a capturar justo ese momento. Yo le pasé el papelito a escondidas al señor. A ver, explíqueme esto. La voz de Tui sonó fría, con los brazos cruzados frente al pecho. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué te estás viendo con él a escondidas? ¿Y qué le diste? Sentí que el corazón se me detuvo. Así que la persona que tomó la foto ese día, era gente de ella. Me habían estado vigilando desde el principio. Nada de lo que hacía se les escapaba. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Levanté la mirada y fingí estar confundida, asustada. Yo no lo conozco, de verdad. Se me cayó algo y él solo me ayudó a recogerlo. El papel era solo una lista de libros que quería comprar. ¿Crees que soy una niña de 3 años o qué? Tui se burló con una sonrisa amarga. Te he subestimado, An-Chi. No eres tan inocente como aparentas. ¿Qué estás tramando? ¿Quién está detrás de ti? En un segundo se acercó y me agarró del cuello de la blusa. Si no hablas, no puedo garantizar que sigas segura en esta casa. La amenaza tan descarada me encendió la rabia por dentro, pero sabía que no era momento de enfrentarla. Entre más débil y asustada me viera, más me iban a subestimar. Así que dejé que las lágrimas salieran, como si realmente estuviera aterrada. Por favor, hermana Tui, yo no sé nada, se lo juro. Tengo mucho miedo. No me haga daño. En ese instante, Anun entró al cuarto. Al ver a su hermana agarrándome así, frunció el ceño. Tui, ¿qué haces? Suéltala. Mira tú mismo, respondió ella, aventándole la tablet. Esta niña no es tan inocente. Anda escondiéndose para hablar con alguien de afuera. Él vio la foto y también se puso serio, pero no explotó como su hermana. Con calma hipócrita, le pidió a Tui que se hiciera a un lado. Luego se volvió hacia mí con esa voz suave que ya conocía. An-Chi, no tengas miedo. Yo sé que tú no quieres hacerle daño a nadie, pero para que todos estemos tranquilos, creo que lo mejor es que, desde hoy, no salgas de la casa. Lo que necesites, se lo pides a los empleados. Tu salud y la de papá es lo más importante, ¿no crees? Sus palabras sonaban cariñosas, pero en realidad era una orden. Un encierro. Ya no confiaban en mí. Me querían controlar por completo.
Esa era la última puerta que me quedaba, y la acababan de cerrar en mi cara. Asentí entre lágrimas, haciéndome la obediente. Cuando los dos se fueron, me dejé caer en el piso. Mi plan acababa de recibir un golpe enorme. Si me tenían vigilada y encerrada, no podría contactar al tío Tun ni avanzar con lo que tenía preparado. Otra vez estaba atrapada. Pero entonces vi la tablet que tú ya había dejado olvidada sobre la mesa, todavía encendida por el coraje. Y una idea atrevida, peligrosa, empezó a formarse en mi cabeza. Si querían jugar al juego de vigilarme, yo también iba a jugar. Pero a mi manera. Tal vez, esto era justo la oportunidad que necesitaba para darle la vuelta a todo. Podía convertir su propia herramienta de vigilancia en un arma en su contra. ¿Pero cómo? Tú seguramente volvería por la tablet en cualquier momento. Tenía que moverme rápido, rapidísimo. La miré fijamente, pensando a toda velocidad. ¿Borrar la foto? No serviría de nada. De seguro ya la tenía guardada en otro lado. ¿Romper la tablet? Mucho peor. Solo les confirmaría que estaba escondiendo algo. Necesitaba algo más inteligente, algo fino, algo que convirtiera su aparato de vigilancia en mi forma de vigilarlos a ellos. Y entonces, de pronto, me vino un recuerdo de mis años de universidad. Me acordé de Pon, mi mejor amigo en la carrera, un genio de la computación. Una vez me enseñó varios trucos, entre ellos cómo instalar un programa diminuto, casi invisible, que se escondía perfecto dentro de un sistema. Ese software podía grabar todo, contraseñas, mensajes, correos, ubicación GPS, y enviar toda la información a un servidor privado. Es como poner un espía dormido dentro del equipo, bien útil, me dijo bromeando en aquel entonces. Nunca pensé que llegaría a usar algo así, y mucho menos en esta situación. Pero ya no tenía tiempo para dudar. Agarré la tablet, la pantalla seguía encendida y sin contraseña. Tú era demasiado confiada, o demasiado soberbia. Entré rápido al navegador y escribí la dirección especial que Pon me había dado hacía años. Apareció una interfaz simple pidiendo usuario y contraseña. Contuve el aliento y puse mis datos. Por suerte, todavía los recordaba. Se abrió el menú de instalación. Elegí la opción de modo oculto, instalación rápida. Con solo un par de toques, un archivo diminuto se descargó y se instaló solo, sin dejar rastro. Todo tomó menos de 3 minutos. No apareció ningún icono, ningún aviso, nada. Era como un fantasma trabajando en silencio, invisible. Y ahora, toda la información que esa tablet registrara, mensajes, fotos, ubicación, todo, llegaría directamente a mi correo secreto. Por primera vez en días, sentí que recuperaba un poco de control, acababa de terminar la última parte, borré todo el historial del navegador, cuando de pronto escuché los pasos de THY acercándose por el pasillo. Ya volvía. Rápido, puse la tablet de nuevo en su lugar y me senté en el suelo, fingiendo ser alguien aterrorizado y desconcertado. La puerta se abrió de golpe y THY entró, todavía con el ceño fruncido. Me lanzó una mirada rápida y fue directo a la mesa, agarrando la tablet. Inútil, murmuró, tal vez regañándome. Sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Respiré profundo, el corazón todavía latiéndome a 1000 por hora. La primera trampa había sido lanzada, no sabía si había atrapado algún pez, pero al menos ya no estaba completamente indefensa. A partir de ese día, empecé a ser vigilada de cerca. Anon y THY usaron como excusa que no estaba bien de salud y necesitaba descansar, así que no me permitieron salir de la casa. Todas las puertas parecían cerradas, pero ellos no sabían que su mundo empezaba a abrirse ante mí. Cada noche, cuando la mansión dormía, yo abría mi vieja laptop y me conectaba al correo seguro. Poco a poco, los secretos oscuros de THY empezaban a salir a la luz. Esa tablet no solo era su herramienta para vigilarme, también guardaba toda su doble vida. Leí mensajes subidos de tono entre THY y un joven entrenador al que mantenía. La mujer que siempre parecía moralista y despreciaba la felicidad ajena, en realidad engañaba a su propio esposo empresario exitoso. También descubrí transferencias de dinero ocultas,
THY usaba fondos de la empresa para comprar ropa de lujo, viajes extravagantes, todo legalizado con facturas falsas. No era diferente a su hermano, un parásito que drenaba la riqueza del grupo HNGTHNH día y noche. Pero lo que más me impactó estaba en una carpeta llamada Plan B. Dentro, correos entre THY y un extraño me pusieron la piel de gallina. Esto no está bien, esa niña Anchi no es fácil de controlar como creíamos. El viejo también empieza a sospechar. Tenemos que acelerar todo. Email del extraño, ya aumenté la dosis de la medicina, pero el viejo sigue resistiendo. THY responde, si el plan A falla, pasamos al plan B, prepara los expedientes de salud mental para esa niña. Mi corazón se aceleró. Estaba viendo el verdadero rostro de la familia desde dentro, y sabía que debía actuar con mucho cuidado, pero ahora, tenía más información que nunca para planear mi siguiente movimiento. Si no podían hacer que el viejo muriera de forma natural, entonces pensaban convertirme en una loca. Una heredera con problemas mentales no sirve para nada. La tutela pasará a nuestras manos. Así que su plan para volverme insana no era improvisado, ya lo tenían preparado desde hace mucho tiempo como plan de respaldo. Y el que THY mencionaba en los correos no era nadie más que su propio hermano. No era solo un villano, eran dos. Dos hermanos, una dupla perfecta, una alianza llena de maldad. Mientras más leía, más me daba cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más grande y retorcido de lo que el señor Lam imaginaba. Él solo sospechaba de pero jamás imaginó que su propia hija, a quien todavía confiaba, también era una loba disfrazada de oveja. Guardé con cuidado todas las pruebas. Los mensajes de infidelidad. Las transferencias ilegales. Y lo más importante, los correos donde planeaban todo. En ese momento ya no solo tenía el punto débil de también tenía el de THY. Pero aún así, algo no cuadraba. ¿Quién era el misterioso Highlight? ¿Por qué usaba un nombre en inglés? ¿Y por qué THY discutía planes con esa persona en vez de hablar directamente con su hermano? Claramente, había alguien más. Un personaje oculto. Un tercero moviendo hilos desde las sombras, y yo aún no sabía quién era. Mientras pensaba en eso, una nueva notificación apareció en la pantalla. Era un archivo de audio recién grabado por el micrófono de la tablet. Mi corazón empezó a latir fuerte. Conecté los audífonos y le di play. Era una llamada entre THY y La grabación era bastante clara. Ese mocoso volvió a preguntarme por el tío Tun, decía THY. Dice que extraña la comida que él hacía. Me preocupa que empiece a sospechar. ¿Sospechar qué? Respondió con molestia. Solo dile que el viejo se fue a su pueblo a descansar. Y que no vuelva a contactarlo. Ese hombre sabe demasiado. La llamada terminó ahí, pero para mí fue como si se abriera una puerta nueva. Tío Tun, ellos le tienen miedo, ¿qué sabe él? ¿Qué ha visto? Era lógico. Él había sido la persona que más tiempo estuvo cerca del señor Lam, quien presenció todos los cambios, todo lo raro que había pasado. Probablemente sabía secretos aún más profundos que los que yo acababa de descubrir. Tenía que contactarlo. Como fuera. ¿Pero cómo? Estaba prácticamente encerrada. Mi teléfono estaba controlado, cualquier llamada podía ser escuchada. Miré por la ventana. La luz fría de la luna caía sobre el jardín silencioso. Y con esa luz, se me ocurrió un plan, y entonces lo recordé. En ese jardín había alguien que podía ayudarme. Algo que parecía simple, sin importancia, pero que en realidad era el mensajero más fiel y silencioso. Ese mensajero era Gu, el perro grandote que el señor Lam había criado desde hacía muchos años. Gu era muy inteligente y leal, sobre todo con el señor Lam y con el tío Tun, quien lo había cuidado desde que era un cachorro. Desde el día en que el tío Tun se fue, el pobre Gu se veía triste, sin ganas de jugar. Aún a THY no les gustaban los perros, solo lo mantenían ahí para quedar bien con el señor Lam. Pero, todos los días, el jardinero sacaba a Gu a pasear muy temprano al parque que estaba cerca de la casa. Y yo sabía que, después de renunciar,
El tío Tun había abierto una pequeña fonda de PH justo enfrente de ese parque. Era como si el destino me estuviera dando una oportunidad. Una conexión pequeñita, pero llena de esperanza. Mi plan empezó a tomar forma. Yo no podía entregar una carta en persona, pero Gus sí. Solo necesitaba algo que él pudiera llevar sin que nadie se diera cuenta. Y en ese momento, mi mirada se detuvo en su collar de cuero. Ahí escondería mi mensaje. Al día siguiente, comencé a acercarme a Gu. Dije que quería salir al jardín a tomar aire, y claro, la señora Mai se pegó a mí como sombra para vigilarme. Me acerqué a Gu y empecé a acariciar su pelaje suave. Él, como si entendiera mi buena intención, apoyó su cabeza en mi mano todo tierno. Parece que le gustan mucho los animales, comentó la señora Mai, con ese tono plano y sin emociones de siempre. Sí, señora, respondí. En mi casa también tenía un perrito. Ver a Gu me lo recuerda mucho. Repetí esa rutina por varios días, creando confianza, creando costumbre. Poco a poco, la señora Mai dejó de sospechar. Veía que yo solo jugaba con el perro y no prestaba tanta atención. La noche antes de ejecutar mi plan, no dormí nada. Preparé todo. Tomé un pedacito de papel diminuto y usé una tinta especial que se borra sola en 24 horas, la misma que mi amigo Pon, el genio informático, me había regalado hace tiempo. Escribí un mensaje corto. El señor Lam está en peligro. Envenenado. Búscame en el hospital T, área de cardiología, cuarto 302. 10 de la mañana pasado mañana. Quema esta nota después de leerla. Fénix. Firmé con Fénix para que él recordara el código que usamos la última vez. Enrollé el papelito, lo envolví con un hilo muy fino y lo escondí dentro de un pequeño hueco en el collar de Gu, donde 2 capas de cuero estaban cosidas una sobre la otra. Solo alguien extremadamente observador podría encontrarlo. A la mañana siguiente, aún con la neblina bajita sobre el jardín, escuché el silbido del jardinero. Era hora del paseo de Gu. Me quedé junto a la ventana con el corazón en un puño, rogando por dentro para que todo saliera bien. Guerito, tú eres mi única esperanza ahorita, pensé. Todo el día estuve inquieta, nerviosa, sin poder concentrarme en nada. Si el plan fallaba, no solo yo estaría en peligro, también el señor Tun. Cuando por fin, en la tarde, el jardinero regresó con Gu, corrí directo al jardín. Revisé el collar, y el papelito ya no estaba. El corazón se me fue hasta los pies. ¿Será que el señor Tun lo recibió? ¿O se cayó en el camino? O peor, alguien lo encontró. No había forma de saberlo. Solo podía confiar en la lealtad de él, y en la suerte del destino. La historia había llegado a un punto súper tenso, ¿a poco no? Y si ustedes, que han seguido este relato con el alma en la mano, quieren ver cómo Anchi les da la vuelta a los villanos, compartan este video con su familia y amigos. Cada compartida es como una palmada en la espalda que le da fuerza a Anchi para desenmascararlos. Vamos a hacer que más gente escuche esta historia. Al día siguiente, comencé la siguiente parte del plan, tenía que llegar al hospital. Todo ese día no comí nada, solo tomé tantita agua. Ya en la noche, mi cuerpo de verdad empezó a debilitarse. Me recosté en la cama, pálida, respirando apenas. En el momento exacto en que la señora Mai subió con la cena, yo empecé a tener un ataque. Seco Mai, no puedo respirar, mi corazón late muy rápido, dije entrecortado, sudando. La señora Mai se espantó de verdad. Ella sabía que la enfermedad del señor Lam era falsa, pero la mía sí era real. Y si algo me pasaba estando bajo su cuidado, jamás podría explicárselo a los hermanos Sun y Thy. Señorita. ¿Qué le pasa? Corrió hacia mí, toda desesperada. Llévenme, al hospital, rápido, susurré antes de desmayarme. Claro, todo era actuación. La mansión se volvió un caos. Un y Thy acababan de llegar del trabajo, y aunque me querían muerta, no les convenía que me muriera ahorita. Una muerte inesperada levantaría sospechas. Ellos querían algo más natural, o que me volviera loca primero. Llamen una ambulancia. Llévenla al hospital X, ordenó Un. Me subieron a la ambulancia.
Un y la señora May iban conmigo. Yo, con los ojos entreabiertos, veía por la ventana. El plan había funcionado. Ahora solo faltaba esperar, ¿mi aliado aparecería a tiempo? En el hospital me metieron directo a urgencias. Los doctores hicieron análisis rapidísimo. El resultado, solo estaba débil por falta de comida y estrés. Nada mortal. Pero yo seguía diciendo que me dolía, que no podía respirar. Sin otra opción, tuvo que internarme para observación. Me asignaron una habitación privada en cardiología, cuarto 302. Tal como lo había planeado. Y la señora May no podían quedarse toda la noche. Después de hablar con los doctores y las enfermeras, se fueron, prometiendo regresar temprano. Cuando finalmente me quedé sola, solté un suspiro larguísimo. Miré el reloj. Ya casi eran las 10 de la noche. Faltaban 12 horas para la cita. Esa noche sería larga y llena de tensión. A la mañana siguiente estaba al borde del nervio. Las 8:00, las 9:00, el tiempo se movía lentísimo. La señora May había llegado temprano, trayendo avena y leche, lista para empezar otra vez su vigilancia. A las 9:30 todavía no había ni rastro del señor Tun. El corazón se me hizo chiquito. ¿Le habría pasado algo? ¿No recibió el mensaje? Justo a las 10:05, la puerta del cuarto se abrió. Entró un hombre con uniforme de repartidor, gorra baja cubriéndole casi toda la cara y empujando un carrito lleno de flores. Disculpe, ¿este es el cuarto de la señorita Anchi? Me dejaron este arreglo para usted. La señora May se levantó de golpe, deteniéndolo. ¿Quién manda flores a estas horas? Yo solo soy el repartidor, señora. Un señor me pidió traerlas, dijo que para desearle pronta recuperación. El hombre levantó un poco la cara. Aunque estaba disfrazado, lo reconocí en un segundo. Esa mirada firme, esa postura. Era el señor Tun. El corazón me explotó de alivio. Sí vino. Dejó el enorme arreglo sobre la mesa, bloqueando la vista de la señora May. Mientras ella se quejaba de que en el hospital no permitían flores con olor tan fuerte, él aprovechó y se acercó rapidísimo a mi cama. Me deslizó en la mano algo pequeño y duro. Misión cumplida. No dijo una palabra más. Solo inclinó la cabeza y salió casi corriendo. Cuando la señora May volteó, todo ya se veía normal, excepto por el enorme ramo de lirios perfumando el cuarto. Apreté lo que traía en la mano. Un mini teléfono, de esos que solo sirven para llamar y contestar. Y una llave de motocicleta. Mientras la señora May llamaba a la señora THY para chismear sobre el misterioso ramo, yo escondí todo debajo de la almohada. Por fin tenía cómo comunicarme, y una forma de escapar. Pero cuando asomé al pasillo, se me vino el mundo encima. Los hombres de ya estaban allí, rondando afuera de mi cuarto. Escapar no iba a ser nada fácil. Mi alegría se apagó de golpe. Ya no se estaban ocultando, habían convertido ese hospital en una cárcel. La señora May se sentó frente a mí, sin quitarme los ojos de encima. Dos tipos vestidos de civil, con pinta de gente peligrosa, caminaban de un lado a otro por el pasillo. Uno incluso se dejó caer en la banca justo frente a mi puerta. Todas las salidas parecían bloqueadas. Yo tenía un teléfono. Tenía una llave de moto. Pero, ¿cómo iba a pasar entre esa bola de gorilas? Cerré los ojos, fingiendo cansancio, pero por dentro mi cabeza iba a 1000. No podía moverme a lo tonto. Si daba un paso en falso, no habría segunda oportunidad. Necesitaba crear un caos, algo grande, algo que desviara su atención. Un huequito, aunque fuera minúsculo, para huir. Miré el arreglo de lirios que trajo el señor Tun. Hermosos, olorosos. Y recordé algo. Hubo una vez, en una cena con la empresa de que una empleada tuvo un ataque de asma horrible solo por sentarse cerca de unas flores así. Se le puso la piel roja, empezó a inflamarse, no podía respirar, el evento entero se volvió un desastre. Una idea atrevida, y sí, un poquito cruel, empezó a tomar forma en mi mente.
No sabía si la señora May era alérgica a los lirios. Pero estaba dispuesta a apostar. Empecé a toser. Primero suavecito, toses secas. Luego, cada vez más fuerte, más y más dramáticas, kh. Seco May, dije con la voz toda ronca. No puedo respirar bien. El olor de los lirios está muy fuerte. Soy alérgica al polen. La señora May frunció el ceño y me miró con desconfianza. ¿Y ahora qué estás fingiendo? En la casa hay 1000 tipos de flores. ¿Cómo que nunca te vi alérgica? En la casa no hay lirios, logré decir, señalando el arreglo. Sáquelo, por favor, no puedo, kh, no puedo respirar. Empecé a jadear, la cara se me puso roja. Y no era solo actuación. La tensión y el miedo me estaban apretando el pecho de verdad. Al verme así, la señora May empezó a ponerse nerviosa. Si me pasaba algo grave, ella sería la responsable. Chasqueó la lengua, fastidiada, se levantó y agarró el ramo de lirios. Lo sacó al pasillo y lo aventó sobre la mesita contra la pared. Listo. Ya no hay flores. Y dijo, regresando a cerrar la puerta. Pero eso solo era el inicio. Saqué de mi bolsita un bálsamo labial. Me unté una capa gruesa en el dorso de la mano y luego lo tallé fuerte. A los minutos, la piel empezó a ponerse roja y levantarse como si fuera alergia real. Seguí con el ataque, mi respiración se volvió más fea, más rápida, fingí que me faltaba el aire y que se me entumían los brazos y las piernas. Esta vez, la señora May se espantó de verdad. Corrió a presionar el botón de emergencia. Una enfermera joven entró corriendo, y al verme, soltó un grito. La paciente está en shock anafiláctico. Hay que moverla ya. El cuarto se volvió un caos, voces, pasos apurados, una camilla rodando. Me pusieron una inyección contra alergias y me subieron a toda prisa. Yo sabía que mi alergia era falsa, pero en una emergencia nadie tiene tiempo de analizar nada. Rápido, llévenla a cuidados intensivos. Ordenó el médico de guardia. Era el momento que había estado esperando. La unidad de cuidados intensivos estaba en otro piso. Para llegar, debían llevarme por un pasillo largo y bajar en el elevador de emergencias. En cuanto me sacaron de la habitación, los 2 matones de un se levantaron y comenzaron a seguirnos. Y la señora May, toda agitada, venía atrás también. Pero el caos del código rojo era mi mejor cortina de humo. Los doctores y enfermeras me rodeaban tan de cerca que ellos ya no podían verme bien. Llegamos al elevador exclusivo para emergencias. Solo permitieron entrar al médico, 2 enfermeras y la camilla conmigo. Cuando las puertas empezaron a cerrarse, la señora May gritó. Esperen, tenemos que ir con ella. Pero el elevador ya no se detuvo. Quedaron todos afuera. Dentro del elevador, ya sin público, abrí los ojos muy despacito. El médico joven y las 2 enfermeras me vieron sorprendidos. Señorita, ¿usted está bien? Preguntó una de ellas. Sí, estoy bien. Y dije tranquila, hablé rápido, con la voz cortada. Este es mi plan, por favor, ayúdenme. No se detengan en cuidados intensivos. Sigan directo al sótano B2. Alguien me está esperando allá. Se lo suplico. El joven doctor, probablemente recién graduado, se quedó paralizado ante mi cambio radical. Dudó. Pero eso va contra las reglas. Mi vida está en peligro. Supliqué. La familia de mi esposo quiere hacerme daño. Tengo pruebas, solo esta vez, después explicaré todo y asumiré toda la responsabilidad. Mi desesperación y sinceridad debieron convencerlo. Miró a las enfermeras y, apretando los dientes, asintió. Está bien, sótano B2. Las puertas del elevador se abrieron en el sótano. El lugar estaba silencioso y frío. Me bajé rápido de la camilla. Les estaré eternamente agradecida, dije. Nunca olvidaré esto. No perdí ni un segundo. Corrí hacia el área de motos que me había indicado el tío Tun. La moto vieja estaba en un rincón escondido. Metí la llave,
encendí el motor. El ruido rompió el silencio del sótano. Justo entonces, se abrieron las puertas de otro elevador. La señora May y los dos matones de una aparecieron. Se habían dado cuenta del engaño y habían bajado por otro elevador para atraparme. «Ahí está. Agárrenla», y gritó May, señalándome. Los tres se lanzaron hacia mí. Aceleré, la moto salió disparada. El sótano B2 era amplio, lleno de pasillos y curvas. No conocía bien el lugar y me puse nerviosa. Los dos matones corrían rápido, poco a poco, nos estaban alcanzando. Giré bruscamente en un pasillo, pero me topé con un muro. ¡Maldición! Intenté dar la vuelta, pero era demasiado tarde, los dos ya bloqueaban la salida. Se acercaban, sonriendo con malicia. Estaba atrapada, sin salida. Justo cuando pensé que todo había terminado, una sombra enorme apareció detrás de ellos, rápida como un huracán. Era el tío Tun. No se había ido después de entregarme las cosas. Había sentido que algo no estaba bien y se quedó escondido en las sombras del sótano, esperando. Al verme en peligro, no dudó ni un segundo. «Y corre, An-chi», y gritó, con voz grave y autoritaria. No estaba desarmado. En sus manos sostenía una barra de hierro que probablemente había tomado de algún rincón del sótano. Su cuerpo, antes encorvado como el de un conductor mayor, ahora se movía con la fuerza y la presencia de un tigre protegiendo a su cría. Los matones de un se quedaron paralizados un instante ante su aparición repentina, pero pronto recuperaron su actitud amenazante. «¿Ya te quieres morir, viejo? Y quítate», gritó uno de los tipos mientras se lanzaba contra el tío Tun. Pero el tío, con la experiencia de toda una vida, ni se inmutó. Levantó la barra de hierro y le soltó un golpe directo al hombro del atacante. Se escuchó un crack seco, seguido del grito desgarrador del matón. Cayó de rodillas, abrazándose el brazo que claramente había quedado roto. El otro, al ver a su compañero en el suelo, se volvió todavía más violento. Sacó una navaja brillante de su chaqueta y corrió hacia el tío Tun. «Te voy a matar», rugió. El corazón se me apretó. No podía dejar al tío solo. Miré desesperada a mi alrededor buscando algo, lo que fuera, que pudiera usar. A unos metros había un extintor rojo. Sin pensarlo 2 veces corrí, lo arranqué del soporte. Era pesado, pero el susto me dio fuerza. Justo cuando el matón levantó la navaja para clavársela al tío Tun, llegué por detrás y le estampé el extintor con todas mis fuerzas en la nuca. Solo alcanzó a soltar un quejido y se desplomó en el piso, inconsciente. Todo pasó en cuestión de segundos. A lo lejos, la señora May había visto todo. Se quedó pálida, temblando, sin atreverse a acercarse ni a huir. «¡Vámonos ya!», y gritó el tío Tun. No perdió el tiempo, me agarró de la mano y me jaló hacia la moto. «No tenemos mucho tiempo. En cuanto se repongan, van a traer más gente». Subimos a la moto. El tío Tun aceleró y salimos disparados, pasando junto a la señora May que se quedó paralizada, como estatua. Apenas subimos la rampa del sótano y nos mezclamos con el tráfico de la ciudad, me atreví a voltear. La luz del mediodía me hizo entrecerrar los ojos. Estaba fuera. Estaba viva. Estaba libre, al menos por ahora. «Y tío Tun, gracias, si no fuera por usted», dije con la voz quebrada. «Y no hay nada que agradecer», me interrumpió, sin apartar la vista del camino. «Es algo que tenía que hacer. Se lo debía al presidente, y también a ti». «¿A dónde vamos ahora?», preguntó. «Al Banco Suizo, la sucursal de Saigón». «Tengo que llegar cuanto antes», respondí, apretando la pequeña llave dorada en mi mano. La moto vieja del tío Tun se abrió paso entre el tráfico. Yo iba abrazándolo por la espalda, todavía con el corazón golpeando como loco. No solo por la persecución, sino por lo que estaba a punto de enfrentar. Sabía que un ITHY no se quedarían de brazos cruzados. Iban a buscarme por todos lados. Tenía que moverme rápido antes de que intentaran detenerme. El banco suizo estaba en un edificio elegante, de oficinas de lujo,
en pleno Distrito 1. Por fuera era discreto, sobrio, casi intimidante. El tío Tun se detuvo en una esquina cercana. La espero en la cafetería de enfrente. Si pasa algo, me llama. Tenga mucho cuidado. Asentí, me acomodé la ropa y respiré hondo para recuperar un poco la calma. Entré al banco. Dentro, el aire frío y silencioso contrastaba con el caos de afuera. Me acerqué a la ventanilla, expliqué mi solicitud y entregué la llave. La empleada la examinó, revisó información en su sistema y después me llevó a una sala privada. Al poco rato llegó un hombre extranjero, elegante, probablemente el director de la sucursal. Buenos días, señorita An Chi, dijo en un vietnamita sorprendentemente claro. Ya recibimos la notificación desde la sede central sobre esta cuenta especial. Sígame, por favor. Me condujo a una bóveda reforzada, pasando por varias puertas de seguridad. Al final, nos detuvimos frente a una fila de casilleros de seguridad. El director usó mi llave y otra llave del banco para abrir una caja metálica. Mi corazón latía como loco. Dentro había exactamente lo que el señor Lam me había dicho, un fajo grueso de documentos y un sobresellado. Con las manos temblando, abrí primero los documentos. La primera página era, el testamento real del señor Lam. Le di una ojeada rápida. Todo su patrimonio personal, las acciones del corporativo HNGTHNH, sus propiedades, sus inversiones, absolutamente todo, estaba dejado a una sola persona, Joan Ganchi, o sea, yo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La confianza que él había puesto en mí era enorme. Junto al testamento había una carta escrita a mano, donde me explicaba que no lo hacía solo para pagar la deuda que tenía con mi mamá, sino porque creía de verdad que yo tenía la capacidad, la fuerza y la ética para continuar su legado y llevar a HNGTHNH por el camino correcto. Seguí revisando y comprobé que todo lo demás era tal como él dijo. Evidencias detalladas de los crímenes de Un, contratos falsos, estados de cuenta que mostraban dinero ilegal moviéndose al extranjero, documentos de sobornos para obtener proyectos. Incluso declaraciones de testigos clave que él había ayudado a sacar del país para que estuvieran a salvo. Todo estaba ordenado con una precisión impresionante. Con esto en mis manos, uno tendría forma de negar nada. Por último, abrí el sobresellado. Pero no tenía papeles, sino un teléfono satelital y un pequeño papelito que decía: cuando estés en peligro, llama a este número. Esa persona te protegerá. P. Otra vez P, el mismo desconocido que me había ayudado en Hanoi. ¿Quién era realmente esa persona? ¿Por qué tenía un vínculo tan profundo con el señor Lam? Mientras intentaba procesar todo, el teléfono barato que el tío Tun me había dado empezó a vibrar. Era él. Contesté de inmediato. Anchi, estamos en problemas. Su voz sonaba desesperada. Un ya sabe que estamos en Saigón. Mandó a cerrar toda la zona. También compró a la policía. Van hacia allá para arrestarte con cargos falsos. Tienes que salir del banco ya. Usa la puerta trasera. Rápido. Sentí que la sangre se me congelaba. La red de Un era más aterradora de lo que imaginé. Todo se estaba moviendo demasiado rápido, demasiado fácil para él. Ya no solo estaba huyendo de sus matones, ahora también del aparato policíaco que él tenía comprado. La puerta hacia mi libertad, que apenas había empezado a abrirse, estaba a punto de cerrarse de golpe. ¿Y ahora qué? La entrada principal estaba rodeada. La salida trasera, quién sabe si era segura. ¿A quién podía confiarle mi vida en una ciudad donde no conocía a nadie? Mi mirada cayó sobre el teléfono satelital. Cuando estés en peligro, llama a este número. Y sí. Este era exactamente el momento más peligroso de mi vida, no había ni un segundo que perder. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más, como un toque de trompeta anunciando peligro. Rápidamente metí todos los documentos, el testamento y el teléfono satelital en mi bolso. Miré al director del banco, que estaba allí con una expresión un poco nerviosa. Señor, estoy en peligro. Necesito salir de aquí por una salida de emergencia.
Por favor, ayúdeme y no diga a nadie que estuve aquí, le pedí con urgencia. El director, que seguramente había recibido instrucciones del señor Lam, no hizo preguntas. Asintió con firmeza. Sígame. Su seguridad es nuestra prioridad. Me llevó por un pasillo estrecho hasta una puerta de metal oculta detrás de una estantería. La puerta daba a un callejón pequeño y oscuro detrás del edificio. Buena suerte, dijo antes de que la puerta se cerrara pesadamente tras de mí. Salí al callejón. El calor y la humedad de Saigón me golpearon de inmediato. Saqué el teléfono satelital y marqué con manos temblorosas el número que estaba en el papel. Después de un timbrazo, alguien contestó. Una voz masculina, profunda y firme. ¿Me escucha? Soy Anchi. Y dije, con la respiración agitada. Estoy en peligro. Está rodeando toda el área del Banco Suizo en el Distrito 1. La policía viene, necesito ayuda. Mantén la calma, dijo él, sin un atisbo de nerviosismo. Dime exactamente dónde estás. Estoy en el callejón detrás del edificio BCHO. El callejón sale a la calle Itriu. No te muevas. En 5 minutos alguien irá por ti. La contraseña es PHNG Foanbay. La llamada terminó tan rápido como empezó. 5 minutos en esa situación se sentían como una eternidad. Me escondí en un rincón, el corazón golpeando como un tambor, los ojos recorriendo todo a mi alrededor. Las sirenas de la policía estaban cerca, podía escuchar pasos apresurados y gritos al final del callejón. Estaban buscando. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, una motocicleta negra de gran cilindrada apareció desde el otro extremo del callejón como una flecha. El conductor vestía un traje de cuero negro de pies a cabeza, con casco que le cubría todo el rostro. Se detuvo justo frente a mí y levantó 3 dedos, un gesto extraño. Por un instante dudé, pero luego recordé, en el alfabeto griego antiguo, 3 es un símbolo. PHNG Hoanbay. Pregunté, temblando. Asintió. Sube. Su voz sonaba distorsionada por el casco, pero aún reconocí que era una mujer. Sin perder ni un segundo, salté al asiento trasero. La moto rugió y salió disparada, atravesando los callejones tortuosos de Saigón. Solo alcancé a mirar atrás y vi las sombras de los matones y la policía llegando al lugar donde estaba antes. Habíamos escapado por los pelos. La mujer misteriosa manejaba con increíble destreza, esquivando la multitud y cualquier mirada sospechosa. Después de media hora de carrera entre callejones, nos detuvimos frente a un viejo edificio de departamentos escondido en un callejón del Distrito 4. Entren, aquí estarán seguros, dijo. La voz de la mujer ya no sonaba apagada por el casco. Ahora era clara, firme, llena de seguridad. Se quitó el casco y yo me quedé totalmente en shock. Frente a mí había una mujer de unos 30 años, con el cabello cortito, muy estilo rebelde, una cara bonita pero seria, y unos ojos afilados, como navajas, que mostraban decisión y mucha experiencia. ¿Quién eres? Le pregunté. ¿Tú eres P? Ella levantó apenas una comisura de la boca, una sonrisa tan chiquita que casi ni se veía. P no es una persona, Anchi, respondió tranquila. P es un plan. El plan Fénix. Me guió hacia un departamento en la azotea. No era grande, pero estaba muy bien acomodado, minimalista, limpio y lleno de aparatos electrónicos de alta tecnología. Me llamo Kan, se presentó. Soy la persona que el señor Lam eligió para llevar a cabo el plan Fénix, y también fui yo quien te mandó el correo cuando estabas en Hanoi. Mi cabeza volvió a dar vueltas. Kan, ese nombre me sonaba demasiado. Me acordé de lo que me había dicho el tío Un en Nippon. Ten cuidado con esa tal Kan. Es la favorita del señor Lam, pero también es la que Min estuvo apoyando por años. Esa duda volvió a morderme por dentro. Pero, el tío Un dijo que tú eras gente de Min, murmuré con desconfianza. Kan soltó una risa cortita, esta vez más clara, casi burlona. Exacto, dijo. Justo por eso era el disfraz perfecto.
Para acercarme aún y conseguir pruebas de todas sus porquerías, tenía que convertirme en la persona que él más confiara. Tuve que actuar como una mujer ambiciosa, sin escrúpulos, dispuesta a hacer lo que fuera por dinero y poder. Hasta el mismo señor Lamb, por mucho tiempo, no sabía de qué lado estaba yo realmente. Luego se remangó la manga del brazo y me mostró una cicatriz larga y fea. Este es el regalito que aún me dio cuando arruiné una de sus operaciones, dijo con frialdad. La confianza de un demonio siempre tiene un precio. Me quedé helada. Por fin entendí todo. El sacrificio de Khan era enorme. Vivió años metida en la oscuridad, usando una máscara, aguantando humillaciones, mentiras, golpes, todo por un solo objetivo, el día en que la justicia pudiera caer sobre un sin posibilidad de escapatoria. ¿Y por qué yo? Pregunté, apenas encontrando mi voz. Porque tú eres la chispa, respondió ella sin dudar. Nuestro plan llevaba años. Teníamos pruebas, contactos, información, pero nos faltaba algo grande, algo que detonara todo sin destruir a la empresa por completo. Tu aparición como heredera legítima fue esa chispa. Gracias a ti, se desesperó, se movió, se descubrió, y sacó a la luz su verdadera cara. Khan caminó hacia una enorme pantalla, la encendió y apareció un mapa complicado, lleno de nombres, líneas y conexiones. Dijo señalándolo, es el verdadero imperio de Un. No solo estaba THY y los secuaces dentro de la empresa, sino también funcionarios corruptos y bandas criminales. Derribar todo el imperio de Un no sería nada fácil. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté, sintiendo el peso de toda la responsabilidad sobre mis hombros. Khan se volvió hacia mí, con los ojos brillando como fuego. Era el momento en que el Fénix realmente se elevaba de entre las cenizas. Ya tenemos el testamento, las pruebas de los crímenes de Un en tus manos, y yo tengo su red de contactos, dijo. No vamos a huir. Ahora vamos a contraatacar. Señaló la pantalla frente a nosotros, donde aparecía la imagen de un hombre con uniforme policial y rango alto. Este es el general T.R.N. Cook Bin, jefe de la Policía Económica. Es amigo cercano del señor Lamb, un hombre íntegro, y será la última pieza de nuestro plan Fénix. Mañana iremos a verlo. El juego del gato y el ratón terminó. Ahora empieza la cacería. Miré a Khan, esa mujer fuerte y llena de carácter frente a mí. Su determinación me dio confianza, pero también entendí que la batalla que se avecinaba sería mucho más peligrosa. No nos enfrentábamos solo a un zorro viejo, sino a toda una manada de lobos feroces. Esa noche casi no dormí. Acostada en aquella habitación desconocida, mi mente daba vueltas entre secretos horribles, conspiraciones cruzadas y rostros de amigos y enemigos mezclados. Me sentía como un pequeño barco atrapado en una tormenta gigantesca. Pero junto al miedo, un fuego ardía dentro de mí, ira y determinación. Ya no era la chica débil que solo lloraba cuando la traicionaban. Había llegado hasta aquí y tenía en mis manos pruebas que podían cambiarlo todo. No podía retroceder. A la mañana siguiente, Khan me dio ropa sencilla pero elegante. Hoy será un día decisivo, dijo, con su voz fría, aunque sus ojos mostraban un leve toque de aliento. Debemos mantener la calma y la claridad. No salimos en la moto potente de ayer. En cambio, nos esperaba un coche negro discreto en el sótano. El conductor era un hombre de mediana edad, callado, claramente alguien de confianza de Khan. El auto recorrió las calles de Saigón hasta un lugar que no esperaba, la sede del Ministerio de Seguridad Pública. La solemnidad y la grandeza del lugar me dejaron sin aliento. Nos llevaron directamente a una oficina privada, evitando la zona de atención al público. Allí nos recibió un hombre alto, con cabello ya canoso, pero con un porte imponente. Vestía uniforme militar con el rango de general de división. Su rostro mostraba firmeza, bondad, sobre todo, ojos brillantes llenos de inteligencia y rectitud. Bienvenidos, chicos, dijo el general T.R.N. Cook Bin, con voz profunda y cálida, estrechando nuestras manos una por una. Los estaba esperando, dijo el general. Lamento mucho lo de señor Lamb. Era un buen amigo, un empresario con talento y buen corazón. No terminó la frase, solo suspiró y nos invitó a sentarnos.
Y Khan, has hecho un gran esfuerzo. Esta es la misión que el presidente te encomendó. Sí, señor, respondió Khan, con respeto pero sin humillarse. Después de unas preguntas cortas, el general Bin fue directo al punto. Ya recibí parte del informe de Khan. Ahora quiero escuchar toda la verdad de tu propia voz, An Chi. Respiré profundo para calmarme y comencé a contar toda mi historia, desde que me obligaron a casarme con señor Lam, la noche de bodas aterradora, mi búsqueda de la verdad y hasta la fuga desesperada de ayer. No me salté ningún detalle, no exageré ni me lamenté, solo conté la verdad. Después, puse sobre la mesa todo lo que tenía, el testamento verdadero del señor Lam, el cuaderno con los crímenes de mi madre desde hace 20 años, y, lo más importante, el archivo con pruebas de las actividades de corrupción y lavado de dinero de Un. El general Bin escuchaba atentamente, y su rostro se iba endureciendo cada vez más. Revisaba cada página con cuidado, frunciendo el ceño a medida que avanzaba. La sala estaba en completo silencio, solo se oía el sonido de las páginas al pasar y el tic-tac del reloj de pared. Cuando terminó de revisar todo, se recostó en su silla, en silencio por un largo momento, reflexionando. Finalmente habló, con voz llena de indignación. Y ese tal Joan de MNH1 no solo es un parásito que corroe la economía, sino un verdadero demonio que no tiene piedad. Ha construido un imperio del crimen justo frente a nuestros ojos. Nos miró, con ojos llenos de comprensión y respeto. Niña, fuiste muy valiente. Sin ti, sin el sacrificio de tu madre y de señor Lam, probablemente este caso nunca hubiera salido a la luz. Solo quiero justicia para quienes ya no están, respondí. La justicia se hará, afirmó el general Bin con firmeza. Con estas pruebas, tenemos base suficiente para desmantelar toda su red. Pero su rostro se tornó serio. No podemos actuar de manera precipitada. La red de UN es muy compleja, involucra a muchos actores y sectores. Si vamos, debemos atraparlos a todos, no dejar ni uno solo. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Khan. Ahora ustedes dos serán el cebo, dijo el general Bin con mirada aguda. Uno acaba de perder a su presa, tú, An Chi. Seguramente está desesperado buscándote. No se quedará de brazos cruzados. Intentará silenciar a todos los que saben la verdad, especialmente a tu chofer Tun. Mi corazón se encogió al escuchar eso. Cheu Tun estaba en peligro, eso ya era seguro. No te preocupes, me dijo el general Bin con calma. Mis hombres ya lo están protegiendo en secreto. Ahora lo que vamos a hacer es usar su propio plan en su contra. Necesito que An Chi vuelva a aparecer públicamente, pero con una identidad totalmente diferente. ¿Una identidad diferente?, pregunté sorprendida. Exacto, asintió el general. Ya no serás la muchacha débil a la que todos persiguen. Ahora serás la presidenta poderosa del corporativo HNGTHNH, la heredera legal de Joan Lam. Tú tomarás el mando oficialmente. El plan del general Bin era demasiado atrevido, casi una locura. Él mismo lo explicó, organizaría una conferencia de prensa enorme para mostrar el testamento y anunciar mi nuevo cargo como presidenta del consejo. Mi aparición sería como una bomba que estallaría en pleno mundo empresarial. No solo sacudiría a todos, sino que también golpearía directamente a Un y a su gente. Cuando te sientes en esa silla, me dijo, te convertirás en la espina más grande clavada en el ojo de Un. Él no podrá tocarte públicamente porque serás el centro de toda la atención. Pero en las sombras, claro que se va a mover. Va a buscar a los de su red para intentar tumbarte. Y ese será el momento en que nuestra trampa se cierre sobre él. Este juego es extremadamente peligroso. Me miró fijamente. Vas a enfrentarte directamente a esa bestia. ¿Tienes el valor? Miré a Khan. Pensé en mi mamá, pensé en el señor Lam. Yo ya no tenía forma de huir. Sí, tío. Estoy lista, respondí. Muy bien, sonrió satisfecho. Khan será tu mejor apoyo. Y en tema de seguridad, mis mejores agentes se harán pasar por tus escoltas. Te cuidarán las 24 horas. Nada de lo que hagan Un y sus cómplices se nos va a escapar.
al salir de las oficinas del ministerio, tenía el corazón acelerado entre nervios y emoción. La última jugada ya estaba puesta. Esta vez yo no era una simple pieza sacrificable, ahora era la reina del tablero. Y iba directo a enfrentar al Rey Negro. La conferencia se programó para 3 días después, en el salón principal del corporativo HNGTHNH. Una batalla sin balas, pero mucho más feroz, estaba a punto de empezar. ¿Sería capaz de soportar todo lo que aún planeaba? Los 3 días de preparación pasaron llenos de tensión. Bajo las órdenes de Khan, el equipo de comunicación del corporativo trabajaba día y noche. Enviaron invitaciones a todos los periódicos y televisoras importantes. El anuncio era corto, pero suficiente para causar escándalo: presentación del testamento del antiguo presidente Joan Lam y bienvenida a la nueva presidenta. Mientras tanto, ya no me quedé en el departamento seguro de Khan. Según el plan del general Bin, regresé a la mansión del señor Lam. Pero esta vez no volvía como la esposa joven encerrada, sino como la dueña real de la casa. Todo el personal antiguo, los ojos y oídos de Uni de THY, había sido reemplazado por gente de absoluta confianza, alrededor de la mansión. Los jardineros y el personal que veían como simples empleados eran en realidad agentes encubiertos, expertos en seguridad. Yo estaba sentada en la oficina del señor Lam, el mismo lugar que días atrás había sido el epicentro de la tragedia. No tenía tiempo para lamentarme. Khan y un equipo de especialistas que ella había organizado trabajaban día y noche para prepararme. Me dieron toda la información sobre el estado actual del corporativo, los proyectos en marcha y las personas clave. Me entrenaron en cómo hablar en público, cómo responder entrevistas y cómo proyectar la seguridad y presencia de una líder. Aprendí como una esponja seca, absorbiendo la mayor cantidad de conocimiento en el menor tiempo posible. Sabía que la conferencia de prensa no sería solo un debut, sería una batalla real, una que no podía perder. Cada palabra, cada gesto, sería observado por millones y, lo más importante, sería analizado por mis enemigos. Por su parte, Uni THY, tras el fracaso de su intento de captura en Saigón, parecían estar inmóviles, sin moverse. Pero Khan y yo sabíamos que ese silencio era solo la calma antes de la tormenta. Era un zorro viejo, nunca atacaría sin asegurarse la victoria. Estaba esperando, observando qué haría yo a continuación. La información sobre la conferencia ya habría llegado a sus oídos, y podía imaginar su furia y desconcierto. La noche antes de la conferencia no pude dormir. Me asomé al balcón y miré el jardín silencioso. La luna iluminaba tenuemente las flores de jazmín nocturno, las favoritas del señor Lam. Por primera vez sentí un miedo real, no miedo a morir, sino miedo a fallar en la confianza que otros habían depositado en mí, miedo a no poder cargar con esa enorme responsabilidad. El miedo es normal en cualquier persona. Lo importante es no dejar que nos controle. La voz de Khan sonó detrás de mí. Se acercó y se paró a mi lado. Mañana no necesitas fingir ser una gran líder, me dijo. Solo necesitas ser tú misma. Una joven que quiere hacer justicia por sus padres, una heredera que protege el legado de quien confió en ella. La sinceridad es tu arma más poderosa. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma agitada. Tenía razón, no necesitaba actuar, solo decir la verdad. El día de la conferencia, el salón principal del corporativo HNGTHNH estaba lleno. Cientos de periodistas con cámaras y grabadoras esperaban ansiosos. El ambiente estaba cargado de curiosidad. La muerte repentina del presidente Joan Lam y los rumores sobre un heredero misterioso habían convertido el evento en el centro de atención del país. A las 10 en punto de la mañana, subí al escenario. Khan caminaba a mi lado. Llevaba un elegante traje blanco, perfectamente cortado, y el cabello recogido en un moño pulcro. No llevaba un maquillaje pesado, solo un look sencillo que dejaba ver mi rostro limpio, delicado, pero con una mirada firme, llena de decisión. En cuanto salí, todas las cámaras voltearon hacia mí. Los flashes no dejaban de sonar. Caminé despacio hasta el atril, tratando de mantener la calma. Por un momento sentí el corazón acelerado, pero cuando mis ojos encontraron la foto del señor Lam colocada con tanto respeto en la esquina del escenario, recuperé el aliento.
No quise comenzar con discursos exagerados ni palabras elegantes. Empecé contando mi historia. Muy buenos días. Yo soy An Chi. Quizá muchos aquí se estén preguntando quién soy y por qué estoy parada frente a ustedes hoy. Yo no soy una empresaria importante, tampoco vengo de una familia rica. Soy simplemente la hija de un trabajador común, un hombre que dio su vida para salvar la de otra persona. Esa persona fue el presidente Hoan Lam. La sala quedó en silencio total. Mi historia atrapó a todos desde el primer segundo. Les hablé de mi mamá, de su sacrificio, del compromiso que el señor Lam había hecho con ella. Después anunció oficialmente el testamento, con el respaldo de su abogado personal. De acuerdo con la última voluntad del presidente Hoan Lam, continué, yo, Hoan An Chi, asumiré el cargo de presidenta del Consejo Directivo de HNGTHNH a partir de este momento. El murmullo se levantó como una ola. La gente hablaba entre ellos, sorprendidos. Pero no les di tiempo de dudar. Mi voz se volvió más firme, más fuerte. Sé que muchos cuestionan mis capacidades. Y está bien. No estoy aquí para presumir grandes planes de negocios. Estoy aquí porque tengo una promesa que cumplir, continuar el camino que el presidente Hoan Lam inició. Convertir a HNGTHNH no solo en una empresa poderosa, sino en una empresa honorable, ética y justa. Y entonces lancé la bomba. Mi primera acción como presidenta, dije con voz clara, que retumbó en toda la sala, será crear un comité de investigación independiente, con expertos externos y representantes de las autoridades, para revisar absolutamente todas las actividades del corporativo en los últimos 20 años. En especial, reabriremos la investigación del incendio en la fábrica textil, el accidente que le quitó la vida a mi madre. Queremos saber qué fue realmente lo que pasó y destapar cualquier acto de corrupción que se haya escondido dentro de la empresa. Mi declaración cayó como una explosión. El salón prácticamente estalló. Periodistas empujaban los micrófonos hacia mí, gritando preguntas desde todos lados. Una guerra había comenzado, abiertamente, frente a los ojos de toda la prensa nacional. No contesté nada más. Solo incliné la cabeza en señal de respeto y salí del escenario junto con Kan, dejando detrás de mí un caos total y cientos de preguntas sin respuesta. Ya en el cuarto de descanso, todavía podía sentir mi corazón golpeando con fuerza dentro del pecho. «Pues lo hiciste muy bien», dijo Kan, entregándome un vaso de agua. «Has lanzado la piedra al lago tranquilo. Ahora solo queda esperar a ver qué peces se asustan y saltan». Tal como predijimos, esa misma tarde no pudo quedarse quieto. Convocó una junta extraordinaria de accionistas con un solo objetivo, intentar revertir mi decisión. Pero no sabía que eso era justamente la trampa que ya habíamos preparado. La reunión comenzó con una tensión que nunca antes había visto. Uno ocupaba la silla principal temporalmente, tratando de aparentar calma, pero sus ojos mostraban la ira contenida. Su grupo de aliados, aquellos con intereses en los negocios oscuros del pasado, estaba presente en pleno, listo para un golpe de poder. Kan y yo entramos al salón, enfrentando miradas hostiles. Pero esta vez yo no sentí miedo. Estaba lista para esta batalla. Uno perdió tiempo y se levantó, tomando la palabra con un tono de falsa autoridad. Estimados accionistas, he convocado esta reunión urgente por un asunto vital para la empresa. Esta mañana, la señorita An Chi, quien se autodenomina la nueva presidenta, tomó una decisión extremadamente arriesgada y temeraria, la creación de un comité de auditoría que revisará el pasado de la compañía. Esto no solo genera confusión interna, sino que también pone en riesgo la reputación y las operaciones actuales de HNGTHNH. Comenzó a hablar sin parar, pintando un panorama sombrío. Si se lleva a cabo la auditoría, los proyectos se detendrán, los socios perderán confianza y las acciones caerán. Intentaba presentarme como una joven inexperta, incapaz de liderar un gran corporativo. Una chica sin experiencia, agregó un accionista aliado de no podemos arriesgar nuestros activos a manos de alguien así. Propongo votar la destitución de la nueva presidenta. El salón se volvió un caos. Los aliados de levantaron las manos al unísono. La situación parecía estar en mi contra. Me miró, con una sonrisa de satisfacción.
Creía que con los accionistas que había comprado, tenía la victoria asegurada. Yo permanecí sentada, observando en silencio su espectáculo. Esperé a que el bullicio se calmara un poco y, lentamente, me levanté. Gracias por sus comentarios, dije con la voz firme y tranquila, que resonó por toda la sala de juntas. Entiendo la preocupación de todos, pero la transparencia es la base para un crecimiento verdadero. No podemos construir un futuro sólido sobre un pasado lleno de secretos. Miré directo a el vicepresidente que acababa de decir que yo no tenía experiencia. Es cierto, no tengo tanta experiencia como algunos aquí. Pero tengo algo que varios ya perdieron hace mucho, conciencia y honestidad. Le hice una señal a Khan. Ella asintió y conectó su computadora a la pantalla grande del salón. Antes de que voten, quiero que vean algo, dije. Estas son pruebas que creo que les ayudarán a tomar una decisión más justa. La pantalla se encendió. Lo primero que apareció fue la libreta de mi mamá. Página por página, sus anotaciones mostraban, con números y firmas, cómo había estado robándole dinero a la empresa desde hace 20 años. Aunque el cuaderno estaba viejo, las pruebas eran imposibles de negar. Se quedó paralizado, la cara se le puso pálida. Jamás imaginó que los pecados que creía enterrados junto con aquel incendio regresarían tan vivos y tan claros. Como pueden ver, continué, la corrupción empezó hace mucho. Pero eso no es lo peor. La pantalla cambió y ahora aparecieron los documentos que Khan había investigado, diagramas de flujo de dinero, contratos firmados por y sus cómplices, transferencias hacia empresas fantasma en el extranjero, correos, mensajes. La sala cayó en un silencio pesado. Incluso la gente del propio equipo de empezó a ponerse nerviosa. Las pruebas eran demasiado fuertes. Y entonces hablé con una frialdad que yo misma no sabía que tenía. Y esta es la razón por la que el vicepresidente Joan MNH ha intentado ocultar sus crímenes a toda costa. Se reprodujo un video. Era una grabación secreta tomada por un agente encubierto en la oficina de Ahí aparecía él, muy molesto, hablando por teléfono después de mi conferencia de prensa. La desgraciada esa se atrevió a revolver el pasado. Su madre también se murió por meterse donde no debía, ¿ahora quiere seguir el mismo camino? No te preocupes, no la voy a dejar tranquila. Va a desaparecer igual que desapareció su mamá. Sus palabras, esa confesión indirecta de que él había matado a mi madre, retumbaron en la sala, dejando un silencio tan helado que me puso la piel chinita. El video terminó. Nadie podía hablar. Estaba ahí, temblando, sin poder ocultar más su verdadera cara. Toda la imagen de hombre serio y respetable desapareció, lo único que quedaba era el monstruo que siempre había sido. Arréstenla, está falsificando pruebas, todo es mentira, gritó desesperado, gritó como un loco, señalándome con el dedo. Pero ya es demasiado tarde. De repente, las puertas de la sala de juntas se abrieron de par en par. El general Bean, con su uniforme impecable, entró junto a decenas de policías del Departamento Económico. Joan MNH estaba detenido. Lo arrestaron por corrupción, lavado de dinero y ser el autor intelectual de un asesinato organizado. Con voz firme, el general Bean anunció. La votación termina aquí. La increíble jugada de Anchi nos ha dejado sin aliento. La verdad finalmente ha salido a la luz y la justicia está a punto de cumplirse. Si ustedes, señoras y señores, sienten satisfacción por el castigo del malvado y admiran la valentía de Anchi, dejen un comentario abajo. Cada mensaje de apoyo es un recordatorio de que siempre estamos del lado correcto. La policía rápidamente sometió a Ya no ofrecía resistencia, solo estaba allí, con los ojos vacíos, llenos de odio y derrota. Los demás cómplices en la sala también fueron llamados y arrestados uno por uno. Todo un grupo de poder se desplomó en un abrir y cerrar de ojos. THY, que no había estado presente en la reunión, también fue detenida en su casa. Aún esposada, gritaba e insultaba sin parar, pero ya no tenía importancia alguna. La Junta Extraordinaria de Accionistas terminó con un desenlace que nadie esperaba. Yo permanecía de pie entre las miradas atónitas y admiradas de los accionistas restantes, pero no sentía euforia. Solo un alivio inmenso. Finalmente,
Había cumplido la promesa hecha a mi madre y a Joan Lam. Después de que todo se resolviera, el general Bin se acercó y dijo: «Lo hiciste muy bien, An Chi. Fuiste más valiente de lo que imaginaba. Esto era lo que tenías que hacer. Pero ahora, la carga sobre tus hombros será aún mayor. ¿Estás lista, presidenta?». Miré por la ventana, viendo la ciudad despertar bajo el sol. Un nuevo camino lleno de retos, pero también de esperanza, me esperaba. Respiré profundo y respondí: «Sí, estoy lista, general». Pero no sabía que, incluso después de haber vencido al Rey Negro, aún quedaba una pieza misteriosa en el tablero, un movimiento que ni yo ni el general Bin habíamos previsto. El derrumbe de Joan MNH1 y sus cómplices sacudió el mundo empresarial y la sociedad entera. Meses después, en el juicio, con pruebas irrefutables, se dictaron las sentencias correspondientes. Joan MNH1, el cerebro detrás de todos los crímenes, acusado de corrupción, lavado de dinero, soborno y, lo más grave, de asesinar a mi madre y a su propia hija, recibió la pena máxima, la muerte. Era el precio por las vidas arrebatadas y las existencias destruidas. THY, la hija cruel y despiadada, tampoco escapó del castigo. Por su participación en el plan para envenenar a mi padre y en el intento de matarme, ella recibió cadena perpetua, condenada a pasar el resto de su vida tras las rejas. Toda la red de cómplices de UN, desde los de la empresa hasta los funcionarios corruptos, fue atrapada uno por uno, enfrentando la justicia. Un imperio de crimen construido con sangre y lágrimas durante 20 años finalmente se derrumbó por completo. Unas semanas después del juicio, recibí una carta enviada desde la prisión. La letra temblorosa y desordenada pertenecía a Kang, mi ex esposo. En la carta no me pidió perdón. Solo contó su propio tormento y arrepentimiento durante todo ese tiempo. Me confesó que el momento en que disparó contra UN no fue para redimirse, sino porque, en ese instante, vio reflejada su propia imagen, un hombre cobarde, cegado por el dinero y la ambición, dispuesto a vender su conciencia. Dijo que la condena que recibió era justa y que solo esperaba poder rehacer su vida y convertirse en una persona honesta. Leí la carta y la quemé en silencio. Con el humo, sentí que también se desvanecían todas las rencillas dentro de mí. Tal vez aún no podía perdonarlo, pero sí pude soltar el resentimiento. Mi vida poco a poco retomó su rumbo. La presidencia de HNGTHNH era un peso, pero también una misión. Junto con Khan, que ahora era oficialmente la vicepresidenta, iniciamos una reorganización completa. No solo eliminamos los restos podridos que UN había dejado, sino que también construimos una nueva cultura empresarial basada en transparencia, integridad y responsabilidad social. Decidí usar gran parte de los bienes personales que dejó el señor Lam, junto con parte de las ganancias anuales de la empresa, para crear la Fundación Joan Lam An Chi, enfocada en apoyar a víctimas de injusticias, proporcionar asistencia legal y ayudarlas a reintegrarse en la sociedad. Quería convertir mi propia historia y el dolor del pasado en fuerza para ayudar a los más vulnerables. El trabajo me absorbió y poco a poco calmó las heridas del corazón. Bajo la dirección de nosotras dos, HNGTHNH recuperó estabilidad y comenzó a crecer de manera sólida y limpia. Todo parecía volver a la paz que merecía. Pero una tarde, mientras me preparaba para salir de la oficina, la secretaria entró con un ramo de rosas negras, bellísimas, envueltas en papel de seda plateado. Me sorprendí, nunca me habían gustado las rosas negras. ¿Quién lo envió?, pregunté. No estoy segura, dijo la secretaria. Solo me dijo que era un amigo antiguo que quería regalarle algo a la nueva presidenta. Tomé el ramo. Su aroma era intenso, penetrante, con un dejo frío que recorría el aire. Entre las flores había una pequeña tarjeta negra, con una sola línea escrita a mano en tinta plateada: el juego aún no ha terminado. Mi cuerpo se quedó paralizado. Otra vez la persona misteriosa que me había guiado y protegido durante toda la batalla reciente. Pensé que cuando UN fue arrestado, su misión había terminado. ¿Pero por qué el juego todavía no acababa? UN estaba muerto, su banda destruida, ¿y aún quedaba alguien más? ¿O acaso en quien siempre confié como aliado, era otra pieza misteriosa en este tablero con un propósito que no podía imaginar?
El ramo de rosas negras en mis manos se volvió pesado de repente. Cada pétalo parecía guardar un secreto mortal, y esa sensación de inquietud familiar volvió a mí. El juego real todavía estaba por delante. La tarjeta y las rosas negras agitaban la superficie tranquila del lago. No podía ignorar esa advertencia. ¿Quién era P? ¿Cuál era su verdadero objetivo? Llamé de inmediato a Khan. Llegó enseguida, con el rostro tenso al ver la tarjeta. ¿Qué significa esto? Uno está muerto, ¿aún queda alguien más? Preguntó frunciendo el ceño. No lo sé, respondí, pero siento que P no es un enemigo. Esto parece más un mensaje, una guía, que una amenaza. Analizamos cada detalle juntas. Las rosas negras suelen simbolizar el final o un renacimiento, pero también pueden representar un secreto profundo. ¿Y la letra P, por qué nunca se mostraban? 2 días después recibí otro paquete, sin remitente. Esta vez contenía una tableta nueva y un papelito con una contraseña, la fecha del accidente de mi madre. Míralo sola. Mi corazón latía con fuerza. Introduje los números de ese día fatídico y la pantalla se iluminó, un solo archivo de video. Puse los auriculares, con el corazón en la garganta. El video no era una película ni una amenaza. Era un viejo documental. Mostraba al joven señor Lam hablando en la inauguración de una fábrica, y junto a él, un hombre con un rostro muy familiar, mi padre, a quien solo había visto en fotos. Luego, imágenes de la vida cotidiana, mis padres caminando de la mano en la playa, mi padre cargándome en hombros, sonrisas brillantes, recuerdos que nunca había tenido. Mis lágrimas cayeron sin control. Finalmente apareció el joven general Bin, años atrás, hablando con mi padre y con el señor Lam, como hermanos inseparables. El video terminó y me dejó sola, con miles de preguntas. En ese momento, apareció una videollamada en la tableta. Acepté. Era el general Bin. Hola, Anchi, dijo con una sonrisa amable. Creo que ya es momento de que sepas toda la verdad. Entonces me contó una historia, un secreto guardado por más de 20 años. Mi padre, el señor Lam y el general Bin fueron amigos inseparables desde la guerra. Juntos enfrentaron la muerte, lograron hazañas y, después, siguieron caminos distintos, pero su vínculo permaneció. Mi padre se convirtió en científico, el señor Lam entró al mundo empresarial y el general Bin continuó en el ejército. El plan Fénix no fue idea de Lam solo, sino de los tres. P no era una persona ni un simple plan, P significa Fénix, pero también lleva la inicial de mi padre, Pon. Él fue la mente detrás de todo, anticipándose a la maldad de el hermano de crianza de Lam. Tu padre no murió, dijo el general Bin. Predijo la crueldad de Para protegerte a ti y a tu madre, fingió su muerte y operó en las sombras. Khan fue elegida por tu padre desde niña, igual que el conductor Tun y el monje de Tam Dao, todos parte del plan Fénix. Entonces, ¿por qué no me reconoció? Pregunté, con la voz entrecortada. Era la única manera de protegerte, respondió Bin. Es un zorro viejo. Mientras parecieras una huérfana común, él no te notaría. Tu padre soportó el dolor de verte desde lejos hasta que fueras lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad y asumir esta misión. El juego aún no termina, continuó Bin. La lucha contra la injusticia nunca acaba. Fue solo una pieza, derribarlo fue solo el primer paso. La misión de HNGTHNH, el objetivo que tu padre y Lam dejaron, es convertirse en una bandera, una empresa limpia y fuerte, ayudando a construir una sociedad más justa. Ese es el verdadero juego que tu padre quería que continuaras. La llamada terminó. Me quedé en silencio, lágrimas de felicidad y emoción cayendo sin control. Ya no estaba sola. Tenía un padre extraordinario que sacrificó su vida para protegerme y proteger la justicia. Un año después, en la ceremonia del aniversario de HNGTHNH, subí al escenario. Ya no era la joven tímida, sino una presidenta confiada y decidida. Llevé a HNGTHNH a superar la crisis y a crecer a un nivel superior. Al terminar mi discurso, el auditorio estalló en aplausos. Desde entre el público, un hombre de mediana edad,
de rostro amable y ojos cálidos, me sonrió y asintió. A su lado estaban el general Bin Khan. Supe que era mi padre. Aún no nos habíamos reunido oficialmente, porque la gran batalla seguía, pero con solo esa mirada supe que nunca estaría sola. Miré mi mano, donde tenía una marca de nacimiento con forma de loto. Ya no era un signo de destino trágico, sino un símbolo de renacimiento. Como un loto que surge del lodo, mi vida florecía radiante, lista para un nuevo amanecer y un futuro propio. Un lugar donde continuaría escribiendo mi propia historia, la historia del Fénix de Fuego.